Son las 10 de la noche. Únete al espíritu de tu radio. Siempre junto a ti. Siempre donde estás tú. Así es tu radio. La radio que tú quieres. La radio que tú buscas. Tu radio. Contigo desde el corazón de la radio. En vez de maldecirte con
llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor. Pues estas son estas lágrimas negras en esta señal de duelo de nuestro querido paisano, ese gran aventurero que hoy nos ha dejado a los 84 años. Desde aquí le mandamos un saludo, un fuerte abrazo a nuestro querido aventurero Miguel de la Cuadra Salcedo, que siempre nos acompañará en cada una de nuestras aventuras que tengamos. Desde aquí, descansa en paz y gracias por todos esos buenos ratos que nos has hecho pasar. Pues aquí continuamos, vamos a continuar con otros temas. Teníamos pendientes de la semana pasada, que fue el Día de la Mamá aquí en México, el pasado día 10. Como no pudimos hacer el programa por una causa técnica de voz, pues lo hemos trasladado hoy. Seguimos estando con Elena, también nos acompaña Juan Carlos Santi, que está por ahí, y nos acompaña una amiga, otra paisana, que se llama Maripaz. Buenas noches, Maripaz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí en directo, como todos los viernes en la noche, pues españoleando, intentando entretener, intentando informar, intentando simplemente ser un punto de contacto con toda la colonia española y con todos los oyentes que nos escuchan ahora en directo o en cualquier momento cuando descargan el programa, en cualquier momento, mañana, pasado, dentro de un rato, cuando sea. Oye, pues bienvenida ante todo, Maripaz, ¿no? Muchas gracias. Oye, cuéntanos un poquito para nuestros radioyentes, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde provienes? ¿De qué parte de España? Yo soy de Asturias, de Gijón, y el otro día estuve escuchando que estabais haciendo el programa desde Begoña y me pegó así un vuelco. Ah, sí. Sí, efectivamente, el otro día estuvimos allí haciendo una entrevista. ¿Y lleváis mucho tiempo aquí en México, Maripaz? Pues hemos estado 2 años en México, que parece que no es mucho, pero la verdad es que cunden. Sí, si los aprovechas te dan para mucho tiempo. Para mucho tiempo. Y ahora estás fuera de México, ¿verdad? Sí, ahora mismo estamos viviendo en Estados Unidos, el sueño americano, pero bueno. O algo parecido. Me quedo con México, sin duda. En los estados juntitos, ¿no? Sí. Oye, por cierto, en el salvaje oeste, además. Bueno, eso sería para otro programa. Nada sí. Que ver. De hecho hay, no sé si te acuerdas que, bueno, aunque estamos en directo no pasa nada, como esto es como si fuera la mesa camilla de la casa. Te pasé el contacto de mi buena amiga Verónica, que es una granadina que vive allí en Houston, pero que ya se va, ya se regresa a España. Ahí anda también, ya ha estado como 14 o 15 años ahí en Houston. Y ya la verdad es que ya ha terminado un poco cansada. Sí. Igual los saltitos. Hay una colonia grande también aquí de españoles, sí. Sí, así es. Bueno, pues hoy bueno, pues nada, bienvenida, como te digo, aunque estés en Houston, eres una española más que anda por el mundo, ¿no? También hemos puesto hace un ratito, no sé si lo has escuchado, a un paisano, un tipazo, que es Arturo Fernández, este caballero del cine, del teatro, y con 87 años siguiendo dándole duro ahí a
a las obras de teatro y al cine y a todo. Este paisano que nos ha saludado, el chatín, ¿no? Este asturiano universal. Sí. Oye, íbamos a hablar con Elena, que estás aquí. Como decíamos, teníamos la proposición de hablar un poco de las mamás españolas en México y en el mundo, ¿no? En ese mundo mundial. Actualmente aquí en México, siempre lo decimos, hay una colonia española muy importante o muy grande, ¿no? Esa colonia española, el último censo que existe, reflejado por el Instituto Nacional de Estadística, que se publica los 1 de marzo, pero es de un año antes, o sea, es del año posterior, es decir, el censo que hay ahora, del 16, realmente es del año 15. Y ahí se valora solo, o se tipifica la gente, los españoles, que estamos inscritos en el registro de matrícula consular de los consulados generales. De aquí en México, pues hay 3, como todos sabemos, México, DF, Guadalajara y Monterrey, y con ese matrícula consular se registra pues ese número que este año, como digo, es de 125.000, no recuerdo el pico, no recuerdo si 328, pero 125, entre 125 y 126.000 españoles, de los cuales, y eso sí se puede ver, somos 18.000 españoles de origen. Unos 3.200 son nacidos en terceros países, es decir, que no han nacido ni en España ni en Juan Carlos. Dime. No, cuando te digo, cuando estés así, si quieres, cuando no estés hablando, corta el micro, porque si no se te oye constantemente la garraspera, ¿eh? Okay. Es que tenemos esa costumbre de poder cortar el micro, porque si no se oye todo, ¿no? Pero no pasa nada. Entonces decíamos que son esos 18.000 más 3.000 y pico de españoles que son nacidos en terceros países. Pero el dato más importante de la colonia española, porque claro, el resto, más de 100.000 son pues nacidos en México, es decir, son doble nacionales. Pero lo más importante de toda la colonia española es que la mayoría estamos más de un 65% por vínculo familiar, es decir, porque estamos con pareja mexicano o mexicana. Después hay un porcentaje también importante que son de personas que vienen expatriados, que pues normalmente suelen ser españoles ambos, o bueno, por otra nacionalidad, pero que vienen por un periodo de tiempo. Y después hay otros o otras que vienen, y finalmente estos españoles de origen que vienen por estudios o vienen por trabajo, y al final pues también se enamoran y hasta encuentran pareja, y muchos de ellas se quedan aquí. En el caso este que nos atañe, sí es cierto que la colonia española es bastante grande, de origen, y dentro de eso hay una cantidad de mamás españolas que, amén de sufrir el traslado, porque yo creo que en esa parte vosotras sufrís un poco más una serie de características, si no me corregís, porque finalmente, si vienes de España, con tus hijos, digo, hayan nacido en México, en España, donde hayan nacido, finalmente es un trabajo añadido, ¿no? El cambiar la cultura, el buscar colegios, el ubicarlos, el romper a esos niños esa adaptación que tenían en su país, de sus amiguitos, ¿no? Que eso es lo que peor llevan todos, ¿no? Oye, mamá, ¿por qué me quitas si yo quiero seguir siendo amigo de Pepito, de Juanita y tal, ¿no? En ese aspecto, Maripaz, que yo sé que vosotras cuando llegasteis creasteis un grupo que se llama, un grupo de Facebook para ayudar a todas las mamás, que se llama Mamás Españolas en México. Tú que llegaste a México, creo, si no me corriges, como expatriada, ¿cuáles fueron los primeros golpes que te pegaste como mamá? Golpes, digo, a nivel de todo. No, y di golpes por no decir otra cosa más fuerte, pero sí. Ajá. Pues yo creo que un poco nos pasó a todas, pienso, las que no habíamos estado antes en México. A ti te dicen, mi marido, ¿no? Me vendió la moto. Nos vamos a México, al DF,